Hoy vas a conocer a la aracha. Alaracha es un municipio o concello en galego del norte de la provincia de A Coruña, enmarcado en la comarca de Bergantiños. Tiene una superficie de 126 kilómetros cuadrados y 11.603 habitantes. Pues hoy estamos en el concello de Alaracha. Veis que hay bastante para aparcar. Y en este lado tenemos el monasterio de San Pedro de Soandres. A ver si podemos entrar por ahí. Hay aquí un busto. A ver de quién es. Se respira paz y tranquilidad, no hay nadie. O Concello de Alaracha e os veciños de Soandres en recoñecemento e agradecemento a don David Mallo Gómez, médico de Borreiros. Bueno, pues hoy estamos aquí en el Concello de Alaracha, provincia de A Coruña, y este es el monasterio de San Pedro de Soandres, que es muy antiguo. Puede que sea del siglo XII, XI. En realidad no hay registros del todo fiables. El primero que se tiene es ese. Allí hay alguien que nos está esperando. Igual nos cuenta algo sobre el monasterio. Nos contará algo. Está ahí esperando. Escapó. Ya no quiere saber nada. Mira, está. Los vanos están tapados. Y esta pone casa rectoral. Ahí están trabajando. No sé si se puede pasar, pero vamos a echar así un poco la cabeza. Bueno, esto me parece que es privado, no me voy a meter. Muy bonito lo tienen, el jardín. Bueno, vamos a ir por el otro lado. Pues era un monasterio, pero perdió esa categoría. Porque esta zona era, cuando lo hicieron, tenía mucha influencia, pero la fue perdiendo con los siglos. Y ahora solo es una iglesia parroquial. Bueno, está completamente cerrado. Está liso, es completamente lisa. La fachada no tiene nada. No tiene nada. Homenaje a don Albino, cura de Queixas, Cerceda, porque estamos muy cerca del concello de Cerceda tamén. Tienen aquí el palco, obra feita no 92, sendo alcalde Xesús Rama Becerra. Y aquí hay un cartel. A ver qué pone. Ay, mira, para los ciegos, en braille. Bueno, aquí tenéis el documento más antiguo que se conserva y hace referencia al monasterio, data del 30 de agosto del año 956. Se trata de la carta de donación del conde Pelayo. Bueno, ahí lo tenéis si queréis leerlo.
Bueno, fijaros dónde estamos ahora. El área recreativa Ogabenlle. Me imagino que es el río Ogabenlle. Pues ya es más o menos tempranito. Mirad que aquí lo pone. A la Aracha 9, no sé por qué pone. Es un paseo fluvial. Ya hay gente, deben venir a pasar el día, a tomar algo. Paseo fluvial no lo vamos a hacer todo, pero para que lo veáis, si venís lo podéis hacer. Hay varios molinos. A ver si podemos ver alguno. Vamos allá. Por aquí estarán las mesitas, el parque infantil. ¿Ves? Viene con las sillitas, las neveras y a pasar el día. Pues fijaros qué bonito. Fijaros qué bonito. Pues sí que viene pronto la gente. O es que es fiesta y hay algo especial. Núcleo urbano de la Aracha. Bueno, aquí tenéis. Oye, esto está precioso. Lo tienen muy cuidado. Mira qué puentes de madera, precioso. Yo creo que van a hacer barbacoa que ya huele a quemado. Mira cuántas mesitas hay. Muy chulas. Allí el típico parque para mayores. Vamos a ir hasta allí un poco. Y después cruzamos el puente. Bueno, hay varios. Podemos cruzar el otro. Bueno, es un río pequeñito. No cubre, aunque no se ve muy limpio. Se ve el agua turbia. No sé si es simplemente tierra. Bueno, pues hay un montón de mesas. Aquí está campa así para jugar. Están jugando al fútbol. Y el paseíto sigue. Otro puentecito. Está muy bien. Mira cuántas barbacoas hay ahí. Hay un montón. Pues deben venir mucho aquí. Ya sabéis, si hay alguien de Alaracha y conoce los usos y costumbres de la zona, puede decirlo. Aquí como que se ve un poco más limpio el agua, parece. Mira qué bonito está. Bueno, vamos a cruzar uno de los puentes. Tienen esta red que le ponen ahora al suelo por si resbala. Espera. Mira. Pues mirad, aquí también hay un montón de mesas. Bueno, está rota, pero en este otro lado también hay más parques para los niños. La verdad que está genial, ¿eh? Para los días de calor además, porque hoy no hace muchísimo calor, pero bueno. Hoy vamos a llegar por esta zona a 19 grados. Estamos a finales de mayo. No sé si aquí se podrá uno bañar. Mira, hay escaleritas como para bajar, ¿eh? Sí, porque creo que ponía playa fluvial. No creo que haya ningún peligro aquí.
Y volvemos a cruzar por otro puente. Y vamos a ir hacia el otro lado de la carretera. A ver qué tal. Pues así empieza el paseo por este lado, todo hecho de madera. A ver si podemos enseñar al menos un molino. Qué bonito, qué pasada. Ah, mira que hay como un desvío con dos bancos. Pues sí, cerquita ya está aquí un molino. Muiño Gabenge. Con otro puentecito. Esto está impresionante, ¿eh? Mira cómo sale el agua. Bueno, huele un poco mal, ¿eh? El molino está cerrado. No es como otros que se puede ver a moa, pero... A ver si podemos bajar con cuidado. Pues ya veis que el camino sigue. Se ve una madera como muy rojiza, ¿no? Está súper bonito. Me encantan estos paseos así. Aptos para todos los públicos. Bueno, y el camino sigue. No sé
No me acuerdo qué recorrido tenía, pero la verdad que está muy bonito para hacerlo todo. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Bueno, pues ahora estamos en otro pueblo del concello de Laracha, que se llama Paio Saco, dedicado a uno de los suscriptores del canal, seguidores, que lo mencionó un día que tenía que ir a Paio Saco, así que aquí estamos. Una pequeña paradita. Este es el centro de Paio Saco. Y este es el campo da feira, que se celebra el primer y tercer domingo de cada mes. Pues ahora estamos en el centro de Laracha. Veis que ahí hay Museo dos Muiños, pero no vamos a ir. Pero quiero que sepáis que hay un Museo dos Muiños que os hablan de los tipos de muiños que hay, molinos que hay en Galicia. Mira qué bonito está este reloj. Aquí en el medio, bueno, es una fuente, sí. Cierto, no tiene agua, pero... Y allí hay un parque infantil. Aquí al lado de... A mi derecha está la parada de taxis. Está bonito, esta plaza central. Casa do Concello. Casa do Concello. Y ahí tienen unos jardines. Hay bastante movimiento, hay tiendas. Pues es un pueblo pequeñito, pero está bien. Bueno, aquí proponen otra ruta de 12 kilómetros lineal. La plaza del Ayuntamiento y el santuario de Nuestra Señora de los Milagros en Callón, que allá iremos dentro de un momento. Cuida nuestro hogar. Fijaros qué desnivel para bajar al pueblo de Callón que está ahí abajo. Fijaros el océano. ¡Guau, chicos! Impresionante. Impresionante. Vamos al santuario Dos Milagres, que debe ser ese de ahí. Impresionante. Esto había que grabarlo. Fijaros, al haber este desnivel, las vistas del océano son espectaculares. Es impresionante. Impresionante. Y aquí llegamos ya, aquí debe ser el santuario. Oh, pero está cerrado. Mira qué vistas. Bueno, pues yo quería enseñaros el santuario, pero a ver qué pone. En el lugar donde ahora se alza el santuario existió una primitiva iglesia románica. Esta construcción es del siglo XIX de estilo barroco compostelano.
A la salida del santuario, a mano derecha, se encuentra una fuente construida en 1828. Según las creencias populares, de ella emana agua milagrosa. Y en este templo se celebra culto durante la semana de la celebración de la romería de los Milagros de Cayón, el 8 de septiembre. El resto del año la Virgen permanece en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro. Bueno, aquí tenéis las imágenes. Pero bueno, aquí hay unas escaleritas. No sé si es que se puede. Sí, bueno, sí. Hay escaleras para subir y para bajar. Menos mal. Y cerró el coche, no sé. Bueno, menos mal. Tenemos aquí un cruceiro. Parece parecido al que vimos antes, ¿no? Al del monasterio de São Andrés, de San Pedro. Sí, sí, esta es mucho más moderna. Lo acabamos de leer. Santuario de los Milagros. Es bonita, pero es bastante moderna. Ponía del siglo XIX, ¿no? Creo que sí. Claro, la otra era muy antigua, era del siglo X. Ya, pero igualmente, si lo dicen, está muy blanca la... Bueno, porque la cuidan. Pues fijaros que aquí en la puerta tienen también para pedir el milagro. Y dejaron aquí una nota. Bueno, es un buen deseo. Pues fijaros el mar desde aquí, qué maravilla. Tienen ahí un pequeño altar. Vamos a ver qué vistas hay. Bueno, solo se ve el mar. Está precioso, ¿eh? Esta es la parte de atrás. Se ve que lo tienen muy cuidado, ¿eh? Muy cuidado. Está el césped cortadito. Fijaros qué eucalipto más rechoncho hay ahí. Bueno, está bonito el sitio. Nos acabamos de dar cuenta que hay un super islote ahí. No sé si se verá en la cámara. Después miro cómo se llama ese islote. Pues se ve bastante grande, ¿eh? Pues fijaros, ahí está el pueblo de Cayón. Se ve muy bonito, ¿eh? Es pintoresco, así pequeñito desde arriba. Y justo aquí detrás de mí, supongo que esta es la fuente milagrosa. No pone si es potable o no, pero bueno. Bueno, pues estamos ya en el pueblo de Cayón. Ahí hay un área de autocaravanas, un paseo marítimo y el océano Atlántico en pleno. Está precioso. Y fijaros qué limpita está el agua, pero tiene como una tonalidad verde. Es impresionante el color del agua. Y aquí está el pueblo, la costa, y creo que eso de ahí es Arteixo, el concello de Arteixo. Probablemente es el puerto exterior de Coruña, Punta Langosteira se llama.
Y allá casi que no se ve en la punta, me imagino que es Ferrol. Nos hemos encontrado esto, y mira, pone Casiña Mariñeira, Estrella Verde, año 1935. Bueno, aquí parece que hai outro mirador. Esta obra foi feita no 96 sendo alcalde de Laracha, don Xesús Gama Becerra. Fijaros cuántos cubos destos de rompeolas, porque hemos de decir que Cayón es la puerta de entrada, por el norte al menos, a Costa da Morte. Así que aquí el mar ya es bastante duro, pero fijaros cómo está el agua de limpia y verde. Está muy bonita, ¿eh? Bueno, pues fijaros, estamos en el puerto. Fijaros el desnivel. Aquello de allí parece una cueva. Aquí tienen esto de madera. Es muy pequeñito, pero mira qué entradita. Y bueno, una mini playa allí, aunque bueno, allí no te puedes, no hay forma de bajar allí, realmente. Pero fíjate, las casas están hechas encima de la cueva. Es increíble. Bajar. Mira, sí que había unas escaleras para la playa, bueno. Mira el barco colgando. Ay, no es un barco, es una moto acuática. Colgando de la grúa. Bueno, pues vamos hacia el puerto. Me encanta esta entradita, ¿eh? Tan cuca. Seguramente está muy resguardado esto. Ah, mira, podemos bajar o podemos ir por el puente. Podemos ir por el puente hacia el rompeolas. Y aquí debe ser pues para los operarios del puerto. Tienen puertecitas, tienen ahí cosas para guardar. Está guay. Parecían más cubos de los de rompeolas y eran para guardar los barcos y tus cosas ahí. Bueno, no había salida. Es el balcón al rompeolas. Ya veis que allí se lo montaron con una mesa, unas sillas, una sombrilla y allí están en la punta tan tranquilamente. Pues me encanta a mí esta entradita, ¿eh? Me parece chulísima. La verdad que es súper pintoresco este pueblo, no lo conocía. Me acabo de dar cuenta que entre todos estos cubos, veis que ahí hay como acristalado, como que ahí está el mar. Dejaron un hueco por ahí. Vamos a bajar a verlo, a ver cómo es esto. Pues estamos bajando. La verdad que está súper original esto. Me parece muy original usar la misma estructura de los cubos. Y a ver si aquí está el mar. Ostras, bueno, aquí hay agua, pero no sé si es de mar o de lluvia. A ver, en los otros.
¿Se colará el agua por abajo o qué es esto? ¿O es hecho con intención? Pues seguimos aquí entre los cubos. No sonaba, pero no sé si es simplemente agua que se acumula o es que se filtra. Mira, hay unos conductos. Seguro que Ah, y hay como una esclusa. Igual sí que dejan pasar el agua. No sé. Mire, y aquí los dejaron huecos estos. Bueno, y por aquí ya vamos al puerto. Mira aquí cuántos barquitos hay. En vez de tenerlos flotando ahí, pues los tienen todos por aquí. Bueno, yo no entiendo mucho de puertos ni de barcos. Y están pescando. Bueno, pues aquí tenéis el puerto, pequeñito, la entradita. Me encanta. Y aquí vemos las nasas como siempre. Más barquitos. Hay restaurantes. Qué chulo, ¿eh? Tiene que estar muy bien lo de montar en moto acuática. Y allí, mira, tiraron algo. Mira qué chulo está este restaurante. Pues subiendo del puerto nos encontramos con esta plazoleta tan bonita. Mira, ahí hay unos soportales pequeñitos. Aquí hay una iglesia bastante bonita. Eso de ahí de piedra no sé lo que es. Nosotros veníamos de ahí del puerto. ¿Estará abierto? Esto estaba en la iglesia. Y ahí tenéis a la Virgen de los Milagros de Cayón. ¡Oh! Eduardo Vilafano se llama la plaza. Espera, mira, qué bonito, toda la costa. ¡Wow! Mirar la playa. Fijar que arena blanca, fina. Yo creo que hasta no hay peligro para bañarse aquí. Tienen duchas. Impresionante. Y allá enfrente vemos las Islas Isargas. Y el pueblo de allá, la verdad que no sé cuál es. Será Malpica, porque el pueblo que está enfrente a las Islas Isargas es Malpica.
Bueno, pues aquí es que hay unas... Podéis descargar, me parece que una aplicación y os va diciendo, tiene unos audios y ahí está esta página web, Mar de Cayón. Sí, ves, hay una chica que ya está bañándose. Está el agua maravillosa. Y vamos por aquí, de la Cofradía de Pescadores. Mirad qué paseo más bonito, ¿eh? Y aquí en la cofradía tienen una exposición. Descubre la historia de la pesca en Cayón. Espacios museísticos atlánticos. Pues mirad, aquí hay una bajadita. Debe ser que hay marea alta ahora, pero todo por aquí pues hay calitas para bajar a la playa. Buah, está un día precioso, ¿eh? Para bañarse y para todo. No hace así mucho calor, pero se puede. Y por esta punta volveríamos hacia el puerto, poco a poco, donde aparcamos, donde está la zona de autocaravanas. Y aquí sí que ya se ve el mar abierto. Es que la verdad que me había perdido, no sabía dónde estaba. Fijaros, mar pleno, ¿eh? Océano Atlántico pleno. Y allí las Islas Sisargas, las Islas Sisargas. Así que por ahí estará Malpica. Ay, bueno, claro, aquella playa tan grande que se adivina por allá será Barrañán o Razo, que pertenece a Carballo. Una playa preciosa, salvaje. No apta para mucho baño, pero impresionante. Pues este edificio tan bonito de la plaza central es el Pazo de los Condes de Graxal. Fijaros qué piedra tan redondeada, aquí muy rojiza, pero es súper bonito.
Es muy raro de ver esta piedra tan redondeada en las esquinas. Y este edificio tan bonito era Café Bar Finisterre, restaurante. Estas son las calles que van a dar al puerto. Cuidado. Mirad qué callejuelas. Mirad. Ay, esta, mira qué linda está. Qué linda. Aquí hay otro mirador al puerto. Vamos a mirar. Perdidos por el pueblo. Mirad qué bonito. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Este es lo que vimos cuando llegábamos al pueblo. Parece un pazo porque veis, tiene los escudos ahí. A ver si pone Centro Sociocultural de Cayón, edificio restaurado en el 2006, siendo alcalde Concello de Laracha. Y hasta aquí llega la iglesia. Qué casitas. Bueno, y veníamos de allí, de Cayón, y ahora estamos en la playa. Veis que aquí ya hay más olas y además hay muchos surfistas. Y ya hay un montón de gente, ¿eh? El parking está lleno. Bueno, pues chicos, ya nos vamos. Estamos de retirada, hay un mirador aquí arriba, pero los árboles tampoco dejan ver del todo. Espero que os haya gustado este pueblo. A mí me ha encantado, me ha sorprendido, no me esperaba tanto. Está chulísimo, espero que algún día lo visitéis. Y si os ha gustado, darme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, ya nos íbamos, pero por el camino está el mirador de Santa Marta. La verdad es que lo del fondo sabemos que es mar, pero ese pueblo de ahí no sé cuál es. No sé si ese es La Aracha o está más para este lado. La verdad que lo siento, pero no sé situarme. Pero hay unas buenas vistas. Si queréis pararos, está de camino de vuelta